Lo hacemos en este caso con Casimiro Curbelo, que es el portavoz del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Curbelo. Muy buenos días, Patricia. Bueno, muchos asuntos sobre la mesa. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguraba este martes que la comunidad autónoma está preparada para empezar a suministrar desde enero esas vacunas contra la COVID-19. Y hemos conocido precisamente que el Reino Unido se adelanta, además, de una manera precipitadísima, ¿no? Porque en una semana empezarían las vacunas. Es una buena noticia también para la economía, no solo para la salud, ¿no? Indudablemente que es una muy buena noticia, entre otras razones porque todos estamos muy preocupados con la salud y muy preocupados por la economía. No hay economía sin que haya buena salud, por eso inclusive hoy está reunido el presidente del Gobierno y la consejera de Turismo con la patronal para ver que efectivamente se pongan en operatividad cuanto antes los test de antígeno. Eso es muy importante porque inclusive la patronal está enfadada y el Gobierno de Canarias lo ha hecho bien, esperando a que Madrid tome la decisión, pero se ha alargado en el tiempo. Ocurre lo propio que ocurrió con el tema turístico y las PCR en origen de hace un poco de tiempo. Pero mañana en el Consejo de Gobierno yo estoy completamente seguro que se va a aprobar y eso tranquiliza al sector en una temporada alta como es el invierno, especialmente para británicos y alemanes, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta que el Reino Unido ya anunció que no va a aplicar cuarentena, está anunciando una vacuna, en fin, son noticias todas ellas esperanzadoras. Claro. También preguntaba usted en el pleno de esta semana, justo ayer empezó esa sesión plenaria por las medidas excepcionales precisamente que se van a tomar esta Navidad. Hay cierta controversia, hemos hablado, pues por ejemplo, de esa recomendación de que si se cena una noche con una parte de la familia, que no se mezclen con otros familiares en la siguiente cena, pues, o en el siguiente almuerzo del día de Navidad, por ejemplo. Decíamos aquí en la mesa de tertulia que eso va a ser complicado, que vamos a tener que ser estrictos también en las normas, vamos a tener que ponernos ahí una tarea personal de responsabilidad, ¿no? Individual. Sin ninguna duda, nosotros tenemos una carga muy fuerte de responsabilidad individual y colectiva. No vamos a impedir que la gente salga a comprar, porque el comercio en estas Navidades es cuando más se activa. El comercio, la restauración, el ocio, el transporte. Y entonces lo que se le pide a las familias es que sean responsables y que procuren que la cena de Navidad sea con los miembros convivientes habituales. Yo he escuchado a muchos epidemiológicos que transmiten, inclusive que tienen hijos en distintos lugares de Europa y han acordado entre ellos en no comparecer. Cena virtual, cena virtual. Claro, cena virtual. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante porque estamos inmersos en la segunda ola. Del orden de 300 fallecidos al día en nuestro país, ¿no? En Canarias tenemos un nivel epidemiológico mucho menor, pero yo creo que es recomendable la protección y el cumplimiento de las normas. Si todos hacemos esa tarea, seguimos teniendo buenos resultados desde el punto de vista sanitario y orientamos la economía, que también es muy importante para nosotros, ¿no? Por tanto, hay recomendaciones que el propio consejero anunció que iba a presentar como detalle, lo hará seguramente en el Consejo de Gobierno mañana o en las próximas semanas, y lo que tenemos que pensar los ciudadanos es que hemos de cumplir rigurosamente los protocolos, las normas, nuestra protección para tener la certeza que desarrollamos una vida normal, pero con la protección adecuada. Bueno, justamente el esfuerzo inversor de los presupuestos de Canarias va enfocado también a reforzar esa sanidad, a reforzar pues toda esa actividad económica que se ha visto prácticamente paralizada con la COVID-19. Y hemos conocido también los datos del paro, esa prórroga de los ERTE. Estamos muy atentos a todo lo que ocurra, de ahí que el presupuesto sea tan importante, que salga adelante pues, y que se pueda ejecutar también, señor Curbelo. Por supuesto, yo he insistido mucho no solo en la simplificación de las normas a nivel del Estado y a nivel autonómico para ser ágiles y poder gastar los presupuestos. Hay que tener en cuenta que este año en la ley de presupuestos que está en vigor teníamos para inversión 1.008 millones de euros y para el próximo año va a ser mucho mayor. Hay que tener en cuenta que se incrementa en un 17,5%. Será de 1.168 millones de euros más 1.000 más
que vienen de Europa y del Estado para el plan Reactiva. Eso no se puede llevar a cabo si no hay medios, si no se simplifica la norma para que lleguen las ayudas a las personas individualizadas, a los colectivos, que la obra pública se licite. Los empresarios de la construcción estaban demandando que haya más celeridad para la construcción de viviendas, para las carreteras, puertos, en fin. Yo creo que todo eso es muy importante y lo vamos a lograr. El presupuesto autonómico es un buen presupuesto, es expansivo, crece a pesar de las dificultades económicas y de la caída de la actividad y del PIB canario. Hay que tener en cuenta que al 31 de diciembre estamos bajando en nuestra fortaleza económica en un 22%, pero sin embargo el presupuesto crece en 474 millones más. El no financiero es de 8.474 millones y toma en consideración todas las ramas de la producción, del sector productivo en general, del turismo, del empleo y los servicios esenciales. Eso es fundamental. Hay que tener en cuenta que consumen del presupuesto global el 75%, que se dedica a sanidad, educación y a servicios sociales. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que para atender las necesidades de la COVID-19, pues se han contratado 4.000 profesionales en la sanidad, 3.000 prácticamente en educación. En definitiva, yo creo que se está haciendo la tarea adecuadamente y ahora, teniendo noticias de la vacuna, como ya parece ser muy pronto, es un alivio para todos, porque esta realidad nos ha alejado de muchísimas cosas en lo personal, en lo familiar, y ha acabado con la economía en algún sentido, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimistas, trabajar y orientar el futuro, que yo creo que entre todos lo vamos a lograr. En respuesta a una pregunta suya también en el Pleno, el presidente se ha mostrado convencido de que el Gobierno de España va a aceptar ampliar ese plazo para materializar, por ejemplo, la reserva de inversiones canarias que está prevista en el régimen económico y fiscal, dado que debido a toda esta situación de pandemia no se han podido cumplir esos plazos. Indudablemente, yo creo que la zona especial canaria y la inversión de la RIC es muy importante para los empresarios y para dinamizar el sector, ¿no? Y el propio Gobierno de España va a ampliar los plazos para que el año 2021, además es lógico, entre otras razones porque hemos tenido la economía paralizada durante el tiempo del confinamiento y durante los meses más críticos de la pandemia, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser importante porque eso nos ayuda a dinamizar los distintos sectores económicos, a generar empleo, que estamos viendo que tenemos tasas altas, estamos en 268.000 parados, y bueno, y después contribuir. Mañana se aprueban los presupuestos generales del Estado. Yo creo que ahí tenemos también un acicate de revulsivo para Canarias. Lo menciono porque es que desde el año 2018 no hay presupuestos generales del Estado actualizados. Eso es inclusive una anomalía democrática, ¿no? Pero esos presupuestos nos ayudan a actualizar la inversión de acuerdo con nuestro régimen económico y fiscal, de acuerdo con nuestro estatuto y llevar a cabo inversiones importantes que yo creo que es lo que necesitamos en este momento. Hay que hablar de migración, no se puede dejar a un lado, lamentablemente es un asunto que nos ocupa a diario y la propia vicepresidenta del Gobierno del Estado, Carmen Calvo, ha admitido que existen problemas reales para gestionar este asunto y sobre todo para garantizar que se cumplan los derechos humanos y al mismo tiempo el control de fronteras, ¿no? El presidente admitía ayer que se están haciendo derivaciones y que incluso los presidentes de otras autonomías ya han mostrado su rechazo, ¿no? O sea, no hay solidaridad en este asunto tampoco. Las fronteras cerradas y tampoco recibimos una respuesta de Europa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que tener muy claro que Europa no tiene una estrategia y una política definida para atender la migración, eso es claro. El Estado no ha sido lo suficientemente ágil y coordinado entre todas las áreas, pero bueno, yo creo que en este momento se está reconociendo en parte que Canarias es frontera sur de Europa, que los migrantes llegaron antes, llegan ahora y llegarán después, y por tanto no podemos tenerlos en nuestras islas durante todo ese tiempo, porque ellos lo que quieren es circular también en dirección a distintos países de Europa. Y la repatriación tiene que producirse y además el traslado a territorio peninsular y a otros países. Lo que es increíble es que todavía no se haya producido la solidaridad
en los términos que lo requiere este fenómeno. Y la contundencia del Estado, es verdad que ayer en Consejo de Ministros aprobaron recursos para atender esta realidad, pero tenemos que ser mucho más contundentes. Nosotros no podemos jugar con la vida de las personas. Hay que tener en cuenta que la pandemia en los países del entorno geográfico próximo, en Marruecos, en Mauritania, en todos estos países, se ha desvertebrado la economía y salen desesperados. Es verdad que aquí hay que hacer un control a las mafias y también tiene que existir la política con mayúsculas en las relaciones bilaterales de nuestro país con los países del entorno geográfico de África, ¿no? Y cuando eso sea así, pues intentaremos en esas negociaciones que salgan menos, controlar más a esta gente que se dedica a traficar con seres humanos y, lógicamente, a partir de aquí nosotros tenemos que ser más ágiles, más contundentes en las derivaciones y exigir al Estado que haya una coordinación y una política rigurosa y seria. Canarias y todos los ciudadanos canarios, las instituciones, estamos comportándonos como tenemos que hacerlo, de forma solidaria, de forma humana, atendiendo a estas personas, pero también tenemos que ser consecuentes para pensar que ellos no vienen para quedarse, vienen para irse y por tanto esa política la tiene que facilitar el Gobierno de España y nosotros contribuir. Pues se nos ha ido el tiempo, señor Curvelo. Muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia.